41, velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu, mi espíritu, a decir verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 1 Corintios 10:13, abajo dice: no les ha sobrevenido o no les ha llegado ninguna tentación que no sea humana, o sea, que no sea común a los hombres. O sea, todas las tentaciones que llegan son normales a los hombres, pero Dios es fiel y no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden resistir. O sea, cuando llegan tentaciones, Dios no permitirá que esa tentación sea mayor de lo que yo puedo resistir, sino que juntamente con la tentación, ¿qué dará? Dará también la salida. Hay una Biblia que dice, una versión de la Biblia que dice: proporcionará también la vía de escape. Juntamente con la tentación dará también la salida para que puedan, ¿qué? Soportarla. Acuérdense del caso de José. Y en Hebreos 2:18 habíamos visto que como Cristo padeció las tentaciones, ¿cierto?, es poderoso para socorrer, para ayudar a los que son tentados. Por eso dice que juntamente con la tentación dará también la salida. No es que Dios dé la tentación, acuérdense. Bueno, ahí es la penúltima. Por eso Santiago 4:7 lo pueden anotar si quieren. Como el diablo es el tentador, en Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, humíllense delante de Dios, resistan al diablo. ¿Qué es resistan al diablo? O sea, pónganle resistencia al diablo, háganle frente al diablo, ¿y él qué? Él huirá de ustedes. Él huirá, pero tenemos que resistirlo, ¿no? Bueno, seguimos. Ese era Santiago 4:7. Ahora vamos a ver las consecuencias del pecado. Juan ya no es prueba ni es tentación, sino consecuencias del pecado. Porque es que lo digo aquí abiertamente. En mi vida como cristiano, yo he pagado e incluso todavía tengo consecuencias de mi pecado pasado. Lo digo. Y lo tengo claramente definidos cuáles son los problemas. Entonces, y el mejor ejemplo, ¿dónde está? En la palabra de Dios. ¿Quién es? David. David fue un gran hombre de Dios, ¿cierto? Sí. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, de acuerdo al corazón de Dios. Pero David resulta que una tarde estaba allá en su casa mirando por el balcón y de pronto vio una mujer desnuda allá, que era Betsabé. Ahí no es prueba, hay que empezar a identificar. ¿Ahí fue prueba? No. Tentación. Entonces le gustó muchísimo y como era el rey, que dijo: tráiganmela. Tocaba hacer lo que él dijera. Betsabé, esa mujer, era la esposa de un oficial, de un soldado de David. Se llamaba como Urías el hitita. ¿Me han dicho? Nuria sabe todo. Urías el hitita era el esposo de Betsabé. Entonces tuvo relaciones sexuales con ella y quedó embarazada. ¿Qué problema? No, porque Urías estaba en la guerra, no estaba en la casa, entonces tocaba echarle la culpa. Bueno, se inventó miles de cosas para hacer que Urías se acostara con su esposa y echarle la culpa, y resulta que Urías no acostó con la esposa. Entonces, ¿qué hizo David? Mire las cosas que hacían los grandes hombres. Dijo: pónganmelo allá en la batalla
al frente de la batalla donde lo maten. ¿Y eso cómo se llama? Homicidio, asesinato, o sea, adúltero y homicida. Hay que llamar las cosas porque si Dios las puso en la Biblia, para que nos sirva de ejemplo. Bueno, entonces llegó Natán el profeta, porque David se quedó calladito, ¿no? O sea que si no, yo siempre he dicho, si Natán el profeta no llega, como decimos aquí en Colombia, pasa de agache, ¿no? Entonces se quedó callado y Natán el profeta llegó y le sacó en cara su pecado, y David dijo unas cosas que no debía haber dicho. Con una historia que le contó Natán no nos podemos extender, pero dijo, uy, ese hombre debería morir 4 veces. Debería pagar 4 veces. Pagar 4 veces. O sea, él lanzó juicio. O sea, él lanzó juicio y dijo, ese hombre, porque Natán el profeta le contó una historia de otro hombre, pero no le dijo, es usted. Usted dijo, pero estaba refiriendo a él, entonces él dijo, uy, no, ese hombre debería pagar 4 veces. Y tenga, le llegaron las consecuencias, y esta es la penúltima diapositiva, la vamos a ver rápidamente. Aquí se me toca, porque esto fue agregado a última hora. ¿Qué ocurrió? En segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18, menciona que ese hijo que nació de Betsabé, dice, la muerte de su primer hijo con Betsabé, ese hijo murió, ese hijo que fue por el pecado, ¿cierto? La violación de su hija Tamar por su propio hermano Amnón, o sea, Tamar y Amnón eran hijos de David, ¿cierto? Y Amnón violó a su hermana Tamar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 11 al 14. Sigamos con las consecuencias. El homicidio de Amnón, ¿sí?, a manos de su propio hermano Absalón. Absalón, otro hijo de David. Él mató a Amnón en venganza por la violación de Tamar. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 26 al 29. Después, a ese 4 que va ahí, la rebelión de Absalón. Absalón se rebeló para usurparle el trono a su padre, o sea, despojarlo de su reino, quitarle la vida a su propio padre incluso, incluyendo la violación pública de sus concubinas a la vista de todos en Israel. Recuerden que en esa época tenía muchas concubinas, muchas mujeres. Absalón las violó públicamente a la vista de todos en Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Y Absalón, en ese mismo cuarto punto, porque está hablando de Absalón, fue muerto por Joab. Joab era un general de David. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 12 al 14. ¿Sí ven que sí hay consecuencias? O sea, Dios perdona. Y como me puse de ejemplo, a mí, estoy seguro que ya me perdonó todas las cosas de mi pasado. Sin embargo, hay consecuencias. Porque eso no es así nomás, ya me perdonó y ya, no dicho, hice hasta para vender y que deshice, acabé con medio mundo y quedé tranquilo, ¿no? No hay consecuencias. Entonces esto, repito, básicamente era para que aprendamos a diferenciar qué, cuando es una prueba, cuando es un pecado y cuando es consecuencia del pecado, porque tiene uno que echar el cassette para atrás, porque de pronto dicen, estoy pasando por una prueba y resulta que fue por algo que hizo hace 10 años, que está la consecuencia de ese pecado de hace 10 años. Y la última, Juan 16, 33, estas cosas les he hablado, dice el Señor Jesucristo, para que en mí tengan paz. Esto sobre la paz hay muy lindo, ¿no? Paz verdadera. En este mundo tendrán ¿qué? Aflicción, o sea, tendrán ¿qué? Pruebas. En este mundo tendrán aflicción, pruebas, pero confíen porque yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Confíen porque yo pasé por todas esas pruebas y las vencí. Como yo como hombre también fui tentado, también fui probado de esas cosas. Yo vencí
todas esas cosas del mundo. Y les digo, confíen, porque yo he sido al mundo queriendo decir, si yo lo podía hacer como hombre, ustedes también lo pueden hacer. Bueno, vamos a orar y